en el Edén y a la mujer, y les dijo a ellos: de todos los árboles ustedes pueden comer, pero recuerden que le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no, porque de cierto el día que lo hagan morirán. ¿Verdad? Conocemos esa historia. Desafortunadamente, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Lo que hicieron ellos es precisamente desobedecer, porque desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol. Todos abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y estaremos viendo los versículos del 7 en adelante. El versículo 7 del capítulo 3 de Génesis dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si ustedes son observadores, ya habrán podido notar lo primero que aprendemos del pecado. ¿Qué dice ahí? Que ellos se dieron cuenta que estaban como desnudos. Entonces, la primera enseñanza que recibimos del pecado es a saber que estamos desnudos delante de Dios. No podemos, ¿verdad?, ocultarnos. Entonces, estamos desnudos delante de Dios. Y cuando una persona se da cuenta, por ejemplo, usted no puede ponerse desnudos ahora, ¿verdad que no? Porque les daría vergüenza. Entonces, el pecado trae vergüenza a nuestras vidas. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, que es lo mismo que decir que pecaron, pecar y desobedecer es lo mismo, son palabras sinónimas. Entonces, cuando ellos desobedecieron, fue que se dieron cuenta que estaban desnudos, porque perdieron la inocencia. Es decir, que vino a ellos la vergüenza. Oh, estoy desnudo, me da vergüenza que él me vea así. El pecado trae vergüenza. Muchas veces el pecado se practica en un lugar donde todos no pueden verlo a usted practicando pecado. Muchas veces sí, porque las personas se sientan en un lugar que le llaman drink y empiezan a consumir bebidas alcohólicas, a fumar, a hacer todas estas cosas, y es público y la gente lo ve que están practicando el pecado. Pero hay otros pecados que realizan las personas donde no están bajo el escrutinio, bajo la mirada de los demás, que lo hacen oculto. Y que si nos enteramos ese tipo de pecado, de desobediencia que hacen, oye, entonces la persona entra en vergüenza. Cuando la persona está sentada en un lugar tomando, fumando, pues no le da vergüenza, porque es algo como que la sociedad ya lo ha aceptado y lo ve como algo regular, como algo que se puede pasar. Pero hay algunas cosas que no lo hacen así, hay muchos pecados que no lo hacen así, lo hacen bien oculto. Entonces, cuando la gente se entera de ese pecado que ha estado cometiendo, entonces sí les trae la vergüenza, porque no es lo mismo que lo vean jugando gallo, que lo vean comprando números de lotería, o que lo vean tomando en un lugar, en un bar, a otras cosas que a veces es mejor ni hablarlas, de lo que mucha gente hace en secreto, porque son vergonzosas. Entonces, lo primero que aprendemos aquí, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que el pecado nos pone desnudos ante Dios y nos trae vergüenza. Pero además, porque son 5 cosas que nosotros vamos a ver, si vamos al versículo 8, que están conmigo ustedes ahí, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces ahí aprendemos otra cosa del pecado. Dice que se escondieron. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que podemos hacer? Lo mismo que Adán y Eva pensaron, que podían esconderse de la presencia de Dios. Pero, ¿verdad que saben ustedes que no podemos nosotros escondernos ante Dios? De ninguna manera. Hermanos, yo no sé si en alguna ocasión ustedes han visto unos programas que pasan por YouTube, algunas iglesias de Cristo. Y hubo uno de esos programas que le pusieron el nombre de Historias de Fe. No sé si ustedes pudieron verlo. Bueno, en esas historias de fe a mí me encantó, mis hermanos, porque aparecen hermanos que tienen, uno de ellos, 62 años, miembro de la Iglesia de Cristo. Y le hacen la entrevista, dígame su nombre, cómo usted conoció la Iglesia de Cristo. Yo descargué esos 2 programas
y saqué solamente la parte de las historias de fe de cada uno y formé un solo video y se lo puse a los hermanos allá en Muñoz una tarde, porque, bueno, le explicaré, bueno, lo hicimos y ellos pudieron ver estas historias de fe. Yo recuerdo la historia de un hermano porque había una pregunta que se le hacía a todos, que si tenían miedo de algo, pero era refiriéndose a algún insecto, como la cucaracha, un ciempié, decían algunos, pero hubo uno que dijo que le tenía miedo a algo que no se me ha olvidado. Él dijo, yo le tengo miedo al pecado. Hermanos, si vemos que el pecado viene para acá corriendo para nosotros, vamos a correr para otro lado. Si vamos caminando aquí, lo vemos ahí de frente, vamos a correr para el otro lado. Siempre huyamos del pecado. Hay que tener miedo al pecado. El pecado nos enseña lo que estamos viendo, que nos trae vergüenza a nuestra vida si lo practicamos. El pecado nos enseña que nosotros no podemos escondernos, que no podemos huir de la presencia de Dios como Adán y Eva pretendieron esconderse. Nadie puede esconderse de Él. A nosotros que somos los hijos de Dios tenemos un consejo en Efesios 5:11 que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos que alejarnos de ese pecado que el hermano Alexis tanto mencionó desde el principio, resaltando que precisamente Jesús nos sacó de esa vida de pecado. Entonces también, si hay alguna persona que aún está en el mundo, sería bueno que se encuentre con este pasaje de Juan 3, 19-21, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecado tiene que ver con tinieblas, ¿verdad? El pecado tiene que ver con lo malo. Entonces dice, porque sus obras eran malas. Aquellos que aman más las tinieblas, o sea, el pecado, es porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿verdad? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para que ustedes vean que generalmente hay muchas clases de pecado que la gente la hace a escondidas. Y se esconden de los ojos de los hombres. Pero ya aprendimos que el pecado se le trae una condición al ser humano que aunque trate de esconderse, podrá esconderse del escrutinio, de la mirada de las personas, pero nunca podrá esconderse de Dios. ¿Y qué dice el 21? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquellos que llegan a la luz, aquellos que llegan a Jesucristo, son aquellos que no tienen nada que esconder. El punto, hermanos, es que Adán y Eva, al igual que ellos, definitivamente no podemos escondernos delante de Dios. Fíjense lo que dice, si esto es importante saberlo, lo que dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pero señores, Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo sé que todos los hermanos que están aquí presentes son lo suficientemente maduros para saber que no hay forma de esconderse delante de Dios. Yo creo que voy a inventar algo, hermano, eso lo voy a decir, pero ustedes no pueden fabricarlo, no me pueden a mí engañar. Yo voy a decir una idea que tengo, que me voy a hacer millonario con ella. Yo tengo una idea, fabricar, por ejemplo, una gorra. Y esa gorra, entonces, yo le voy a poner algo así que sobresalga, como que nos está observando. Entonces, eso que nos está observando es para recordar, eso sí, hay que andar siempre con la gorra puesta. Hay que andar siempre con la gorra puesta. Entonces, cuando quiera que usted se mueva con esa gorra y tiene la cosita ahí arriba que le dice y le recuerda que Dios lo está mirando, entonces ya usted va a saber que donde quiera que se meta y que quiera practicar cualquier cosa, como que no está bien, ya usted sabe que tiene la gorra encima, se va a recordar, espérate que tengo la gorra encima, que me está mirando aquí, señores, para que recordemos que Dios está en todo lugar y que de Él no podemos escondernos. Por lo tanto, practicar el pecado de que a escondida, eso nunca nos va a salir bien, y además que todo aquello que sea oculto habrá de ser manifestado. Pero aprendemos también, si nos vamos a los versículos 9 y 10, vamos a leerlo, a ver qué aprendemos más del pecado. Dice,
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y toda partecita que, déjame ver si aquí, vamos a ver, dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya va tres cosas aquí, ¿verdad? Y aquí la menciona. Ahora dice que tuvo miedo, después de reconocer que estaba desnudo y esconderse, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que el pecado trae miedo. Pero vamos a ver cuál es la definición de miedo. El miedo es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Si uno, por ejemplo, hace algo que está mal hecho y la ley está detrás de uno, uno se mete en miedo. Porque si la ley, los representantes de la ley, atrapan a uno para uno tener que pagar por eso malo que hizo, entonces eso le provoca a uno angustia y le provoca miedo y le provoca tensión de que lo atrapen a uno para uno pagar por lo malo que ha hecho, ¿verdad? Entonces, el pecado trae miedo, aunque sí hay que reconocer que mucha gente vive practicando el pecado y cuando le hablamos del evangelio para que deje de practicarlo, a veces esas personas no muestran miedo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros podríamos descuidarnos y no sentir miedo ante el pecado. Y por eso es que a mí me gusta mucho lo que ese hermano, lamentablemente no recuerdo el nombre, cuando él dijo, yo le tengo miedo al pecado. Yo les invito a que le tengan miedo al pecado, porque las consecuencias de practicarlo son terribles. Hermanos, nosotros vamos a sentir miedo cuando dejemos de confiar en Dios, como lo hizo Adán y Eva, y nosotros vamos a sentir miedo cuando no andemos con Dios como Él quiere que andemos. Pero cuando uno anda bien, cuando uno está haciendo las cosas de manera correcta, pues no vamos a sentir miedo, porque no vamos a tener ese sentimiento de angustia, de desesperación por lo que nos viene de retribución, por lo malo que estamos haciendo, porque si no estamos haciendo lo malo, no tenemos miedo, ¿verdad? Bien, si no tenemos miedo, entonces estamos sanos, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a esto nos llama la palabra de Dios y nos da el consejo a nosotros, sus hijos, para que seamos más que vencedores, para que nos alejemos siempre de ese pecado que nos pone desnudos y en vergüenza, ese pecado que nos pone a nosotros creyendo que podemos escondernos de Dios, pero que no podemos huir de ese pecado que lo que trae es miedo si lo practicamos a las consecuencias que trae el uno hacer lo que Dios no quiere. Si leemos el 12 y el 13, que esta es la parte que a mí me provoca un poquito de risa a veces, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y oigan, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hay que reírse un chico, hermano, no un chiste. Le están haciendo un reclamo. Dios le está haciendo un reclamo a Adán. Pero Adán, como los niños, Ryan y Dylan, los dos nietecitos míos, yo le digo a Ryan, y Ryan dice, fue Dylan, y viene y yo le digo, ¿y tú Dylan qué? No, fue Ryan. Entonces, el niño están haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva, porque cuando Dios le dice, Adán, dime, ¿qué pasó? Él le dice, no, fue la mujer que me engañó a mí. Y cuando le dice a la mujer, ¿y a ti? ¿Qué pasó? No, fue la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí que trae el pecado? ¿Qué nos está enseñando el pecado? Adán y Eva pecaron y cuando se les reclamó, cada uno buscó echarle la culpa a otro. Entonces, el pecado trae excusas. ¿Saben ustedes eso? Eso es grave, hermanos. A veces nosotros, los hijos de Dios, cometemos pecado y a veces tratamos hasta de justificar el pecado que cometemos. Entonces, ahí es una excusa. Eso tenemos que aprender, hermanos, que no debemos excusarnos. Una vez que hemos cometido pecado, tenemos que tener la humildad de reconocer que hemos pecado ante Dios. Porque si no reconocemos que hemos pecado, entonces no nos va a perdonar. Porque para perdonarnos tiene que haber una condición primero, y es que estemos arrepentidos de todo corazón. Pero si yo peco, y entonces cuando estoy haciendo ese pecado, y luego que termino de hacer ese pecado, yo digo, no, yo tuve que hacerlo por alguna razón, y le pido perdón a Dios, ¿me va a perdonar? No, porque lo estamos haciendo buscando como una justificación de por qué lo hicimos. Ahora yo les haría una pregunta, ¿tiene el hombre alguna justificación para pecar?
No, la respuesta rotunda es no. Por lo tanto, hagan como ese hermano de la historia de fe, que dijo, no, yo cuando veo el pecado por ahí que viene, pues yo lo que hago es que me mando, porque lo que le tengo miedo, mucho miedo, es al pecado. Hermano, la gente del mundo también busca muchas excusas para justificar el pecado. Miren, por ejemplo, cuando usted ve a una persona que ha tomado la decisión de estar bebiendo continuamente, o sea, que es un borracho, que es un alcohólico, entonces fíjense lo que hacen. Sobre todo las fábricas de alcohol del mundo le meten en la cabeza que cuando llegan a esa situación es porque son enfermos. Es una enfermedad, que el alcoholismo es una enfermedad. No, la palabra de Dios dice que es un pecado. Dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿En la sociedad? ¿En los fabricantes del alcohol? ¿En lo que le quieran meter a uno en la mente? No, vamos a creer en la palabra de Dios. Vamos a creer en lo que nos dice, que eso no es una enfermedad, que es un pecado. El pecado hay que alejarse de él. Pero también vemos en el mundo hombres que son homosexuales, mujeres que son lesbianas, que tienen una preferencia sexual que no es natural, sino que se han extraviado, se la han inventado. Entonces estas personas dicen, para justificarse, buscando las excusas por el pecado que están practicando, sobre todo los homosexuales, que dicen, no, esto es de nacimiento. Entonces están contrariando a Dios. Entonces Dios no sabe nada, porque Dios dice que hasta los afeminados y los que se echan con varones no pueden heredar, no pueden estar en ese lugar que Cristo está preparando. Pero hermanos, ha llegado tan lejos el mundo justificando el pecado que en Estados Unidos y no sé qué en otros países hay iglesias donde dirigen homosexuales. Pero ¿qué más podemos nosotros encontrar? Encontramos también aquí y en cualquier lugar mujeres que se prostituyen. Y sin embargo, hasta la sociedad les dice como trabajo sexual o algo así. Y les da visto bueno, porque dice que son mujeres que están haciendo eso por una necesidad para llevarle comida a los hijos. Entonces también Dios se equivocó, porque sabemos que toda inmoralidad sexual es condenada por Dios, es un pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos trae la perdición. Entonces no podemos buscar excusas ni justificaciones con el pecado. El pecado es el pecado y tiene las consecuencias que tiene. No podemos cambiar esa verdad que encontramos en la palabra de Dios. Hay muchos que son jóvenes y dicen, bueno, es que yo soy joven y como joven yo soy débil. Y mi cuerpo tiene necesidades, etcétera, etcétera. Hay personas que cuando cometen el pecado y alguien les reclama, le dice, no, yo me vi obligado a hacerlo por tal o tal razón. Hermanos, de esa manera funciona Satanás cuando quiere hacer que nosotros nos justifiquemos y busquemos excusas cuando hemos pecado. No, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si pecamos, tenemos que arrepentirnos de verdad, de todo corazón. Primero, habiendo reconocido que realmente hemos pecado. Si yo he pecado, y si es una falta contra una persona, tenemos que pedirle perdón a esa persona de todo corazón. Y después de haberle pedido perdón a esa persona, entonces le pedimos a Dios. Y de esa forma Dios ve esa intención del corazón. Está viendo un corazón contrito, humillado, arrepentido, y de nuevo le perdona todo. Y recuerden además que nosotros como hijos de Dios tenemos a Jesús, ese abogado que nos defiende, que nunca pierde. Amén. Nunca pierde. Pero sí, para que Jesús no pierda cuando interceda por nosotros, deben darse esas condiciones de no justificar, de no buscar excusas para la práctica del pecado. Debemos nosotros siempre ser humildes y decir, sí Señor, he pecado, me arrepiento, sentir esa tristeza y estar dispuestos a uno cambiar. Entonces, si la verdad es que si usted peca, vamos a ver, la verdad es que si la persona peca es porque quiere hacerlo, porque no tiene la voluntad de hacer lo que Dios le agrada, porque es una cuestión de elección. Créanlo que es una cuestión de elección. La persona sabe en el momento como que se está gestando ese momento que va a pecar. La persona tiene una elección. Por ejemplo, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una cuestión de elección. Nosotros debemos optar por la última parte que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos servirle al pecado. El pecado es destrucción, es tiniebla, es lo malo, es muerte. Entonces la verdad es que si usted peca también, es porque en ocasiones lo hace de manera deliberada. Porque de una forma deliberada es usted buscar la situación para que se presente el acto de pecar. Si usted sabe que usted en el mundo era un jugador empedernido, aléjese de las bancas, aléjese de las personas que juegan. Y así por el estilo, otro tipo de prácticas que tenga, aléjese mejor de las personas y de esos lugares, porque si usted busca esas personas y busca esos lugares, usted mismo está buscando y propiciando el momento para caer en el pecado del cual, como dijo Alexis, nosotros fuimos sacados por Jesús. Es muy buen consejo el que le dieron a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Muy bueno, hermanos, si escuchen bien. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Yo les mando a ustedes a lo mismo, les doy el mismo consejo, huyan. Donde quiera que ustedes den oportunidad de pecar, huyan de ahí. Donde ustedes vean que puede afectar alguna debilidad que usted tenga, huya de ahí, huye. Lo dice aquí, huye, le dice el apóstol Pablo, le dice un consejo, que huya de las pasiones juveniles. Entonces uno tiene que huir de esas situaciones donde deliberadamente a veces buscamos precisamente para caer en un pecado del que nosotros ya nos habíamos alejado. Entonces la verdad que si usted peca es también porque no quiere tomar la salida que Dios le da a la prueba. Muchas veces cuando llegan las pruebas, cuando llega la parte difícil que tiene que vivir el cristiano y la persona entonces cae por la prueba y dice, no, esto que me está pasando a mí, por eso yo lo hice, porque he sido muy atacado y me está pasando tantas cosas malas. Sin embargo, 1 Corintios 10:3 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que Dios no es injusto. Si tenemos ese conocimiento, sabemos que cualquier aflicción, cualquier cualquier problema, sabemos que no va a sobrepasar la capacidad nuestra, porque Dios así no lo permite, así lo ha dicho en su palabra. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, por más grave que usted sienta y vea la situación por la que está pasando, sepa que la palabra de Dios le dice a usted que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dice que si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre tenemos la misericordia de Dios de nuestro lado. Ven ustedes que con ese conocimiento estamos agobiados, estamos pasando por problemas, estamos pasando por pruebas, pero si recordamos esa promesa ahí de que lo que estamos pasando lo vamos a poder soportar con la ayuda del Señor, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Que no vamos a ceder a la tentación porque provenga de la prueba, sino que lo que vamos a hacer es seguir adelante, porque sabemos que tenemos a un Dios que no nos dejará ser tentados hasta que no podamos. Es decir, que nos pondrá pruebas que podamos resistirlas y pasarlas, Miren qué bueno. A veces usted está en la escuela y se encuentra con un profesor que usted le cae mal y le pone usted solo una prueba para que usted no la pase de ninguna manera. Pero Dios no es así. Se le pone prueba porque hay que probar como el oro. El oro, por ejemplo, está bruto, pero cuando he probado en el fuego, cuando he trabajado en el fuego, ¿qué se obtiene del oro? Se obtienen joyas preciosas después de haberse trabajado. Asimismo es el cristiano. Entiendan los nuevos que tienen que pasar por esas pruebas, ser trabajados por el fuego, como el alfarero trabaja con el barro para ser formados por Dios. Porque si no los prueba no sabe lo que tiene. Él tiene que permitir la prueba para saber de verdad quién es quién. Y finalmente, si leemos del 14 al 19 para terminar, vemos en el 14, vamos a ver qué dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y además le agrega, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, con todo lo que nosotros hemos leído, ¿qué nos enseña el pecado? El pecado nos enseña lo peor, que trae consecuencias, a sufrir las consecuencias de la desobediencia de Dios. ¿O le parece poco? Estaban en una vida feliz, completa, vivían eternamente, tenían todo a la mano. Les dio ese lugar Dios para que los labraran, para que los guardaran, pero tenían todo. Iban a vivir para siempre en plena felicidad, pero vino el enemigo y los convenció para que desobedecieran. Cuando desobedecemos, cuando pecamos, estamos propensos a sufrir las consecuencias. Y miren qué grandes consecuencias trajo ese pecado. Hoy en día, cuando el hombre peca, trae consecuencias también físicas, porque hay cosas que el hombre hace que le traen daño a su salud. Si usted se pone a fumar mucho, pues le afecta a los pulmones. Si usted le pone a usar, los jóvenes de ahora, el vapor y todas esas cosas, pues le afectan también a los pulmones. Si usted se pone a beber en demasía, le afecta también al hígado. Y si usted está teniendo relaciones sexuales sin control, sin usar protección, también puede agarrar una enfermedad venérea, a veces hasta mortal. Entonces el pecado trae consecuencias físicas también, ¿verdad? Entonces, pero también trae morales, porque a través de la práctica del pecado viene la desintegración familiar, vienen problemas en el matrimonio o la familia debido a una conducta pecaminosa. Pero también lo más importante es el efecto que viene de practicar el pecado, que es en la parte espiritual, que es la que nos aleja de Dios. Practicamos el pecado, pues estamos lejos de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios, y dice la palabra del Señor, el que practica el pecado es hijo del diablo. Estamos muertos espiritualmente, estamos sin esperanza. Y la persona que se mantiene en el pecado, sea los que todavía están en el mundo o aquellos que perseveran en el pecado, siendo cristianos solamente en el lugar de reunión, hay que tener mucho cuidado, porque según el Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si la gente en el mundo entendiera las consecuencias de practicar el pecado, sería más inteligente, o mejor dicho, sería más sabio. Y si nosotros, que ya somos hijos de Dios, y dice la palabra que el justo con dificultad se salva, entonces el que esté firme, mire que no caiga del pecado. Aléjese, amado hermano, porque como hemos visto, el pecado enseña muchas cosas, pero el detalle es que no enseña ninguna buena, porque nos enseña a estar desnudos, es decir, nos trae la vergüenza a nuestra vida, nos lleva a tratar de escondernos de la presencia de Dios, y nos trae el miedo por estar haciendo lo malo, y buscamos excusas para justificarlo, y finalmente lo más grave es que ese pecado nos lleva a sufrir las consecuencias de desobedecer a Dios. Para finalizar, recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a una mujer que estaba en pecado y que fue condenada por los hombres. Y esta mujer, de acuerdo a la ley de ese pueblo, había que apedrearla. Pero Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, le dice a esas personas lo siguiente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie lo hizo. Pero lo que me interesa dejar en la mente de ustedes hoy de esta historia no es eso, sino que el Señor Jesús perdonó a esa mujer, pero le dijo una sola cosa, con la cual yo termino este mensaje. Le dijo: vete y no peques más. Que Dios les bendiga. Amén.